Bueno, pues hoy nos metemos de lleno en un tema que, para bien o para mal, nos toca a todos, el dinero. Y lo vamos a hacer con unas fuentes bastante particulares. Sí, tenemos sobre la mesa una combinación muy interesante. Hay fragmentos del libro Finanzas Bíblicas de Héctor Salcedo, que es pastor y economista. También transcripciones de un podcast en el que participa, varios artículos de análisis y, claro, versículos de la Biblia directamente. Exacto. Y el objetivo que nos hemos planteado es destilar qué es lo que dice esta perspectiva bíblica sobre cómo gestionamos nuestras finanzas, que es un tema que, vamos, como dicen los propios materiales, es una de las mayores fuentes de estrés. Y de conflicto. En familias, entre amigos. Totalmente. Así que la misión es ver qué principios proponen para, según ellos, manejar el dinero con sabiduría. O de trucos para ahorrar, ¿no? O de cómo invertir, para nada. No, va por otro lado. De hecho, hay un dato en uno de los textos que me dejó helada. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Afirma que en la Biblia hay más de 2.350 versículos que hablan sobre dinero y posesiones. 2.350, más que sobre la fe y la oración juntas. Y la pregunta es obvia, ¿por qué ese énfasis tan brutal? ¿Es que la Biblia es una especie de manual de finanzas? Esa es la pregunta clave, sí. Y la respuesta que dan todas estas fuentes es unánime y muy directa. El dinero no es el tema central, el corazón sí lo es. Ah, vale. La idea de fondo es que la manera en que una persona maneja su dinero es en realidad un termómetro de su estado espiritual, un espejo de su carácter. Como dice Salcedo, la mayoría de los problemas financieros no son un problema de técnica. ¿Sino de carácter? Exacto. El dinero simplemente saca a la luz lo que ya está ahí dentro. Me gusta esa idea del termómetro. Vamos a analizarla un poco, porque las fuentes usan un par de ejemplos bíblicos que son como la noche y el día. Por un lado está Zaqueo, el recaudador de impuestos. Sí, un personaje que por lo que se cuenta era bastante corrupto y, bueno, muy odiado por la gente, claro. Claro. La historia dice que Zaqueo tiene un encuentro con Jesús que le cambia la vida. Y lo interesante es ver cuál es su primera reacción, su impulso inmediato. No es hacer una promesa en plan, ahora seré bueno, no. No es algo abstracto. Para nada. Su cambio interior se manifiesta al instante en su bolsillo. Se pone en pie y dice, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. La mitad. La mitad. Y añade, y si he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. Es una revolución financiera personal, en el acto. O sea, que su nueva fe se traduce automáticamente en un nuevo comportamiento con el dinero. No son dos cosas separadas. Ese es el argumento central. Su relación con el dinero cambió porque su corazón había cambiado. El dinero pasó a ser una herramienta para reparar el daño y para ser generoso. Y justo después, las fuentes te ponen el contraejemplo perfecto. ¿El joven rico? El joven rico. Que es el caso totalmente opuesto. Un tipo que, en apariencia, lo tiene todo y cumple todas las normas. Le pregunta a Jesús qué debe hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús, después de hablar con él, le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y la reacción es demoledora. Totalmente. El texto dice que el joven se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Es el contraste perfecto con Zaqueo. Para este joven, sus riquezas no eran una herramienta, eran su identidad, su seguridad, eran un ídolo. Claro. La invitación a soltarlas reveló que su verdadero señor no era Dios, era su patrimonio. Así que al final, estas dos historias no van sobre si es bueno ser rico o pobre. Van sobre qué o quién está en el trono del corazón de cada uno. Justo eso. Y aquí es donde la cosa se pone, vamos, súper interesante, porque uno de los artículos se mete de lleno en dos formas muy populares de entender esto, dos formas que parecen polémicas, la teología de la pobreza y la teología de la prosperidad. Sí, y las describes como dos caras de la misma moneda. Dos extremos que simplifican demasiado el mensaje, ¿sabes? A ver, explícanos un poco. La de la pobreza. Pues la teología de la pobreza, a grandes rasgos, sugiere que la riqueza es mala, o como mínimo sospechosa, y que la verdadera espiritualidad se encuentra en la carencia material, casi como si la pobreza por sí misma agradara a Dios. Vale. Y por el otro lado, la teología de la prosperidad, que es casi un contrato con Dios, ¿no?
La idea de que si tienes fe y das dinero, Dios está casi obligado a bendecirte con salud, riqueza, éxito. Exacto. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. La prosperidad física se convierte en la señal definitiva de que Dios está contigo. Pero el análisis de las fuentes es muy crítico con las dos. Las llama verdades a medias. Que pueden ser más peligrosas que una mentira completa, dicen. El argumento es que cogen versículos aislados y los sacan de su contexto general. Entiendo que las llamen verdades a medias, pero hay que admitir que son teologías muy populares. Explican las fuentes por qué resultan tan atractivas, porque algo tienen que tener. Claro, y es que ofrecen respuestas muy sencillas a preguntas muy complejas. La teología de la prosperidad te da una sensación de control, ¿sabes? Si hago A, B y C, obtendré X. Es una fórmula que alivia la incertidumbre de la vida. Tiene sentido. Y la teología de la pobreza puede generar un cierto orgullo espiritual, una sensación de superioridad moral por renunciar a lo material. Ambas ofrecen una métrica muy clara para medir tu espiritualidad, o tu cuenta bancaria o la falta de ella. Pero las fuentes insisten en que la realidad bíblica es mucho más complicada. Afirman que no hay nada intrínsecamente espiritual en ser rico o pobre, que la prosperidad no es una señal de aprobación divina, ni el sufrimiento una señal de desobediencia. Correcto. Hay personajes bíblicos justos que eran inmensamente ricos, como Abraham o Job, y otros que vivieron con muy poco. El enfoque que proponen estas fuentes no está en la cantidad que se tiene. Sino en la actitud y la gestión de esa cantidad. Justo. Y eso nos lleva al concepto que es probablemente el pilar de toda esta filosofía financiera. Entonces, si no se trata ni de buscar la pobreza ni de exigir la riqueza, ¿cuál es el enfoque? ¿Dónde está el equilibrio? Pues la palabra clave que aparece una y otra vez es mayordomía. Es un concepto que lo cambia todo. La idea fundamental, y citan versículos como el Salmo 24, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, es que Dios es el dueño absoluto de todo. Absolutamente todo. Pero esa idea de que Dios es el dueño de todo es difícil de interiorizar. En el día a día una siente que el dinero que gana con su trabajo es suyo, lo he ganado yo, es mi esfuerzo. ¿Cómo proponen las fuentes que se haga ese cambio de mentalidad? Es un cambio radical. Y es que es un cambio de paradigma total, sí. No somos dueños, somos administradores. O, usando su palabra, mayordomos. Mayordomos de unos recursos que se nos han confiado, pero solo temporalmente. Vale. Y la pregunta principal para un mayordomo no es qué quiero hacer con mi dinero. La pregunta es qué quiere el dueño que yo haga con su dinero. Eso lo cambia todo. El dinero deja de ser un fin en sí mismo, pasa a ser una herramienta. Pero una herramienta de doble filo, ¿no? Lo pintan como algo peligroso. Muy peligrosa. Varios textos, como la famosa cita de 1 Timoteo, ¿no?, advierten contra el dinero en sí, sino contra el amor al dinero, que lo describe como raíz de toda clase de males. El problema no es el objeto, es el afecto desordenado que le tenemos. Y según el libro de Salcedo, ese amor al dinero es una forma de idolatría. Lo describe como una fuerza seductora que compite directamente por el lugar de Dios en la vida de una persona. Sí, lo explica muy bien. El dinero promete cosas que solo Dios debería proveer. Seguridad, satisfacción, poder, esperanza. Cuando una persona pone su confianza última en su cuenta de ahorros, pues ha cambiado a Dios por un ídolo financiero. El dinero pasa de ser un siervo a ser un señor. Y según estas fuentes, es un amo terrible. Entiendo el concepto de mayordomo, pero suena muy abstracto. Me pregunto cómo conectan esta idea con algo tan del día a día como, no sé, decidir si me compro un coche nuevo. Pues ahí es donde todo esto aterriza. Hablemos del ahorro, por ejemplo. Las fuentes animan a ahorrar, pero no por cualquier motivo. Citan el ejemplo clásico de Proverbios, el de la hormiga. Ah, sí, la que trabaja en verano para guardar para el invierno. Esa misma. El ahorro se ve como un acto de sabiduría, de planificación y de humildad, porque implica reconocer que el futuro es incierto y debemos estar preparados. De hecho, el libro de Salcedo tiene un gráfico muy visual con 3 perfiles de personas. Son como arquetipos. Sí, y son muy interesantes porque se centran en el problema de carácter que hay detrás. Primero está el derrochador. Todos conocemos a alguien así, ¿no? El que vive al día, para quien el dinero es para disfrutarlo ahora. El carpe diem financiero. Eso es. Gasta más de lo que gana, no planifica. La Biblia, según Salcedo, lo llama necio.
Y su problema de fondo es la falta de dominio propio, la búsqueda del placer inmediato, claro. Pero luego está el otro extremo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Que a mí me parece igual de problemático. El acumulador. El que ahorra de forma compulsiva, mucho más de lo necesario. Tiene tanto miedo al futuro o tanto amor por el dinero que no vive el presente. Y las fuentes lo llaman también necio e idólatra, que es una palabra muy fuerte. Vaya. Es que su problema es la avaricia y una profunda falta de confianza en Dios. Acumula tesoros en la tierra como si esta vida fuera todo lo que hay, olvidándose de la generosidad. Y en medio estaría el ahorrador sabio. El que planifica, ahorra lo necesario, pero no está esclavizado por el dinero y lo usa también con generosidad. Es fiel. Esto me lleva directamente a la otra cara de la moneda, la deuda. Si ahorrar es bueno, endeudarse es malo. El proverbio que citan es muy directo. El que toma prestado es siervo del que presta. Suena a esclavitud. Y lo presentan así, sí, como una carga que limita la libertad, genera estrés. El principio general es evitar la deuda todo lo que se pueda. Pero, a ver, ¿en el mundo actual se puede vivir sin deudas? ¿Una hipoteca para una casa? ¿Un préstamo para un coche, para ir a trabajar? ¿Consideran eso también esclavitud? Esa es una objeción muy razonable, y la abordan. Hacen una distinción entre lo que llaman deuda ilegítima y legítima. Ajá, la ilegítima es la que se usa para financiar un estilo de vida por encima de las posibilidades, para caprichos, lujos. Esa la condenan rotundamente. La deuda legítima, sin embargo, sería para un activo importante y necesario, una vivienda, una herramienta de trabajo. Pero con condiciones. Claro. Siempre que sea una decisión meditada que se ajuste a la capacidad de pago y que no ahogue a la familia. No es un cheque en blanco, es una excepción calculada. Vale. Y la tercera pata de la mesa sería el dar. Se habla mucho de diezmos y ofrendas. ¿Es obligatorio dar un 10%? Uno de los artículos hace una distinción muy clara y útil aquí. Explica que el diezmo, el 10% obligatorio, era parte de la ley del Antiguo Testamento. Funcionaba casi como un impuesto en la teocracia de Israel. Ah, o sea, para sostener el sistema del templo y a los sacerdotes. Eso es. Pero argumenta que en el Nuevo Testamento el enfoque cambia. Ya no se habla de un porcentaje obligatorio, se habla de la ofrenda. ¿Y cuál es la diferencia clave? La motivación. La ofrenda no se basa en una regla, sino en una respuesta del corazón. Debe ser voluntaria, planificada, generosa y sobre todo alegre. Es una expresión de gratitud. Entonces, el 10%. Se sugiere que puede ser un excelente punto de partida, un buen listón de referencia, pero no un techo ni una ley rígida. El énfasis está en dar con un corazón generoso, sea un 5, un 10 o un 50%. Y un punto crucial que se repite en casi todas las fuentes es cómo todo esto impacta en el núcleo familiar. Y mencionan un dato que es alarmante. Los problemas de dinero son una de las principales causas de conflicto y divorcio. Sí, es un campo de batalla muy común. Entonces, si el dinero es un espejo del corazón, en un matrimonio hay dos corazones, dos historias, y a menudo dos formas muy distintas de relacionarse con el dinero. ¿Cuál es la solución que proponen? El principio que usan es el de una sola carne, del libro del Génesis. El argumento es sencillo. Si una pareja es una sola unidad delante de Dios, sus finanzas también deberían serlo. Deberían reflejar esa unidad, lo que choca con la idea de mi dinero y tu dinero. Totalmente. Suena muy bien en teoría, eso de una sola carne, una sola cuenta bancaria. Pero seamos realistas. ¿Qué pasa con las parejas que se casan más tarde, con patrimonios ya separados? O el caso clásico, cuando una persona es derrochadora y la otra es una ahorradora compulsiva. ¿Abordan cómo navegar esas tensiones? Sí, reconocen que la unidad no es automática, que se construye. Y que implica, primero, una transparencia radical. Secretos financieros en un matrimonio son, desde esta perspectiva, una traición a esa unidad. Claro. Y segundo, implica trabajar juntos, hacer un presupuesto común, establecer metas conjuntas. Requiere mucha comunicación, ceder por ambas partes. Y a menudo que uno aprenda del otro. Que el ahorrador aprenda a disfrutar y el derrochador a tener disciplina, ¿no? Exacto.
Lo describen como un ejercicio de santificación mutua. Y no solo en la pareja, también insisten mucho en la importancia de transmitir estos principios a los hijos desde pequeños. Desde luego. Y no se trata de darles una charla sobre presupuestos a los 5 años, sino de modelar con el ejemplo y crear hábitos. Una de las fuentes, de hecho, enlaza un recurso muy práctico. ¡Ah, sí! Una manualidad descargable para que los niños construyan su primera billetera con 3 compartimentos. Uno para ahorrar, uno para gastar y otro para dar. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Es una forma muy lúdica de enseñarles desde el principio que el dinero es una herramienta con varios propósitos. ¡Qué bueno! Y que compartir es tan importante como guardar. Eso es. En resumen, si tuviera que destilar el mensaje principal de todas estas fuentes, diría que presentan las finanzas no como un área secular, separada de la fe, sino como una disciplina espiritual de primer orden. Totalmente. El objetivo final no es ni hacerse rico ni abrazar la pobreza, sino aprender a ser un administrador fiel, sabio de los recursos que se tienen, sean muchos o pocos. Exactamente. La idea central es que la verdadera riqueza no se mide por el saldo de la cuenta, se mide por el nivel de contentamiento, de generosidad y de integridad en el manejo de ese saldo. El problema, repiten una y otra vez, nunca es la cantidad, es la actitud del corazón hacia esa cantidad. Eso mismo. Hay un concepto final que mencionan las fuentes que me pareció muy potente, la idea de adoptar un estilo de vida estratégico. Sí, Que significa que las decisiones financieras no se toman en el vacío, sino que se alinean, conscientemente, con el propósito que cada persona cree que Dios tiene para su vida. Y eso nos deja con una pregunta final, una reflexión, para que cada uno se la lleve. Las fuentes nos animan a cambiar la pregunta que nos hacemos antes de una decisión financiera. Normalmente preguntamos, ¿puedo permitírmelo? Claro, es lo primero que se piensa. La propuesta es añadir una segunda pregunta, mucho más profunda. ¿Cómo encaja esto con mi propósito? ¿Cómo puedo usar esta decisión, esta compra, esta inversión, no solo para mi beneficio, sino para honrar a Dios y servir a los demás? Y esa, creo, es una pregunta que puede cambiarlo todo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad, todo lo vas a lograr. En cada episodio, en cada nueva visión. Riqueza entre páginas, es la revolución. Riqueza entre páginas, riqueza.